Esta frase que veis en pantalla para nosotros es muy representativa y nos gusta empezar con ella casi todos nuestros encuentros porque refleja muy bien la realidad en la que nos movemos y la realidad que entre todos trabajamos para cambiar. Me refiero a Fundación Recover y a todos vosotros que estéis aquí esta tarde con nosotros. Katia, puedes pasar a la siguiente. Como sabéis, los que ya nos conocéis, somos una ONG privada, una fundación, que trabajamos desde el 2007 para mejorar la salud en el continente africano. Nosotros estamos especializados en cooperación internacional sanitaria y es muy importante el término que tenéis abajo al final de esa diapositiva, que es trabajar por un modelo sostenible. Nosotros, en colaboración con todas las contrapartes, lo que buscamos es que estos centros sanitarios no dependan de la ayuda externa para poder ser sostenibles y poder dar un servicio a las poblaciones en las que están inscritos. Katia, puedes pasar. ¿Por qué actuamos en África subsahariana? Como podéis ver en la diapositiva, la sanidad que hay allí es 100% de pago. No existe una sanidad pública como nosotros la entendemos aquí, sino que esa sanidad pública también requiere de abonar pues, ciertos importes. Y hay una cultura en la cual no está instaurada la prevención y el ir al médico pues, a hacerse pruebas, chequeos semestrales o anuales. En consecuencia, lo que tenemos es diagnóstico tardío de muchas enfermedades. También tenemos que hacer frente a la corrupción hospitalaria, que nosotros luchamos contra ella a través de nuestros centros sanitarios, siempre con una política de tolerancia cero hasta esta corrupción. Y también en África tienen que hacer frente a una escasez de medios humanos y técnicos. Hay muy pocos médicos por población, por número de habitantes, y las infraestructuras y los equipamientos pues no son los idóneos. Katia, puedes pasar. Para paliar esto que os he comentado, trabajamos en 4 líneas que vamos a ver más adelante en detalle gracias a mis compañeros de proyectos, que son la de formación, telemedicina, hospitales y pacientes. Esta última, la de pacientes, consistente en traer a España a enfermos que no pueden ser tratados en sus países de origen, ha tenido que ser paralizada durante este 2020 a causa de la pandemia del COVID-19. En otras áreas, como puede ser el programa de formación, al no poder enviar a voluntarios a terreno, nos hemos tenido que reorganizar y hacerlos todos desde la formación online. Pero esto os lo contará con más detalle, como digo, mis compañeros de programas. Por último, queremos daros de nuevo las gracias porque todo lo que os vamos a contar no habría sido posible sin vosotros, las empresas y entidades colaboradoras, tanto las que financian proyectos directamente como las que nos apoyáis de otras formas, bien con donaciones en especie o bien mediante servicios pro bono. Y sobre todo a todas las personas que estáis detrás de esas empresas y que apostéis y confiáis en nuestro trabajo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristina y yo voy a hablaros del programa de formación de Recover, programa que llamamos Formación Capacitando el Futuro. Como todos sabéis, para Fundación Recover la formación es clave para el desarrollo en África y necesitamos contar con personal sanitario formado, capacitado y motivado, y esto es esencial para el desarrollo del sector de la salud. La formación tiene un efecto multiplicador, no solo para la persona que se forma, sino también para sus compañeros y sobre todo para los pacientes que podrán tener una mejor asistencia sanitaria. Como seguramente ya sabéis, los sistemas sanitarios africanos, como ya os ha comentado mi compañero Borja, pues presentan una gran escasez de recursos y en países como por ejemplo Camerún, la media es de 0,8 médicos por cada 10.000 habitantes frente a los 40 que tenemos aquí en España. Sin embargo, es curioso ver que el personal de enfermería en estos países en general suele estar más cualificado que en países occidentales y en muchas ocasiones desarrollan tareas que en Occidente desarrolla el personal médico, pues debido a esta escasez de médicos en estos países.
Por eso, como os comentaba Borja, en el pasado 2020, incluso en las circunstancias globales de pandemia, los cierres perimetrales y los aforos limitados, hemos querido reforzar el programa de formación y, como ha dicho Borja, a través de, sobre todo, de la formación online y de la formación en terreno, la formación local. Las formaciones individuales han seguido formando parte de nuestros objetivos y muchos de los profesionales sanitarios africanos, aún con limitaciones, han conseguido continuar con sus formaciones. Como luego veremos, pues ha habido varios ejemplos. Tenemos como especializaciones en pediatría, grados en enfermería, másteres en epidemiología y en citopatología, etcétera. Por otro lado, y teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que hemos vivido y seguimos viviendo, pues como ya os hemos dicho, hemos querido apostar por estas formaciones a distancia. Y esto ha sido gracias también al apoyo de los profesionales sanitarios voluntarios con los que contamos, que antes de la pandemia viajaban a terreno, como decía Borja, para compartir estos conocimientos y experiencias con los profesionales africanos, pero que desde el año pasado pues, hemos tenido que aprovechar todo este conocimiento y plasmarlo en formaciones online que hemos transmitido a terreno gracias a la plataforma de telemedicina y a la plataforma de Quirón Salud Training. Como ven en esta diapositiva, el programa de formación de Recover permite la capacitación de profesionales sanitarios africanos y hemos realizado formaciones en distintos países, como por ejemplo en Camerún, donde más personas se han formado, pero también en Costa de Marfil o Benín. En total, en el pasado 2020, perdón, se han formado 154 profesionales a través de 14 actividades formativas. Se pueden ver aquí, pues ha habido eso, lo que hemos hecho, formaciones en neurología, formaciones en ginecología y pediatría, un poco de todo. Las formaciones en ginecología y pediatría y las formaciones en neurología, como hemos dicho antes, han sido formaciones que hemos podido realizar online y hemos podido llegar a un mayor número de profesionales sanitarios y de distintos países además. Y hemos aprendido que es importante priorizar este tipo de formaciones online y las formaciones grupales que nos permiten llegar a más tiempo, a más personas, perdón, y conlleva una reducción de costes. Para este año 2021 el abanico de formaciones online lo hemos abierto exponencialmente y queremos seguir fomentando este camino. Afortunadamente tenemos la ventaja de trabajar ya desde hace años con el programa de telemedicina y su plataforma, de lo que mi compañera Neri hablará después, y bueno, en general ha tenido muy buena acogida. Y hemos visto que con estas limitaciones que hemos tenido por la pandemia, pues es una vía de realización de acciones, hacerlas a distancia. Otro punto importante, como ha comentado Borja, para nosotros es el voluntariado que se lleva a cabo en terreno, el voluntariado internacional. Estos profesionales sanitarios cualificados que viajan al terreno no han podido durante el 2020 y 2021, también está siendo complicado, y gracias a ellos pues hemos podido plasmar sus conocimientos, como he dicho, en estas formaciones. Ahora os vamos a pasar justamente un vídeo de una de nuestras pediatras favoritas, Ana Belén Jiménez, que nos va a explicar su experiencia con nosotros. Muchas gracias. Desde el Servicio de Pediatría y de Ginecología de la Fundación Jiménez Díaz colaboramos con la Fundación Recover en la creación de un curso de formación virtual en salud materno-infantil. Este trabajo, que empezó en el año 2019, comenzó con un viaje al Hospital de Monabebe, en San Melimá, Camerún, para trabajar codo con el personal local de allí implicados en estas áreas y elaborar junto a ellos el temario y los contenidos de este curso. Juntos estuvimos trabajando durante esta semana pues la identificación de necesidades, la detección de áreas de mejora, tanto desde el punto de vista del intercambio de opiniones de profesionales como en la asistencia práctica en la que también nos integramos para poder dar un enfoque eminentemente práctico al curso.
Intentamos visitar también otros niveles asistenciales como maternidades más pequeñas para después poder adaptar los materiales a todos los tipos de beneficiarios. En nuestra opinión, este diseño desde abajo, trabajando codo con el personal local desde el principio, es una de las grandes potencialidades de nuestro proyecto. Con todo este trabajo elaboramos en Madrid los materiales originales, también con la colaboración de otros compañeros de nuestros servicios, y pusimos en marcha la primera edición del curso, que duró 6 meses y que estaba estructurado en bloques mensuales. En cada mes, además de los contenidos teóricos, pues intentamos dar un enfoque práctico con discusión de casos clínicos, con preguntas por el chat a los profesores y también con una videoconferencia al final de cada curso para discusión de algunos puntos, hacer preguntas o analizar algunos casos clínicos juntos. La aceptación del primer curso creo que ha sido buena y ya estamos elaborando también con lo aprendido en la primera edición, pues la segunda edición que se pondrá en marcha en el próximo mes. Buenas tardes, no sé si me oís todos, si me veis. Sí, buenas tardes, soy Miguel Molinero, el técnico que lleva los proyectos de hospitales, campañas más vinculados con el ámbito sanitario como tal en África subsahariana, en los países en los que trabajamos. Y bueno, pues como podéis leer en la primera diapositiva que os mostramos, evidentemente el COVID-19 ha influido en todas las actuaciones que llevamos a cabo, ¿no? Supongo que en vuestras empresas ha pasado igual a nivel de líneas de actuación, de presupuesto, en fin, como nos ha pasado a todas las entidades, ¿no? Seamos ONGs o no. En nuestro caso, bueno, pues hemos tenido que adaptar algunos de los proyectos, hemos tenido que sentarnos con las contrapartes para reorientar esas campañas que teníamos en marcha o que queríamos planificar para poder adaptarlas a las nuevas condiciones COVID en cuanto a las limitaciones, ¿no?, que han puesto los países, como ha pasado en España y en el resto del mundo, ¿no?, en cuanto a agrupar gente y demás, y distancias sociales, medidas de seguridad, etcétera. Pero bueno, eso afortunadamente no nos ha impedido, ¿no?, todo ello no nos ha impedido pues poder seguir llevando a cabo los proyectos y, como decía Cristina, pues Borja ha sido el que comentaba que, bueno, pues gracias al apoyo de todas las entidades que de una manera u otra pues ha colaborado, ¿no?, ha participado y nos ha empujado, ¿no?, a poder ejecutar esos proyectos. En Recover ya llevamos unos años con varias campañas en marcha, como son las campañas de malaria o las de cáncer de cérvix, en la que, bueno, son campañas que afortunadamente, ya os digo, este año hemos podido seguir ejecutando. En la siguiente diapo que tenéis, en esta que estamos viendo, bueno, pues hemos hecho una selección del portfolio de proyectos un poco seleccionando aquellos que o bien por impacto, bien por ser más significativos, incluso bien por importe, pues hemos querido, bueno, pues contaros un poco por encima para que veáis el avance y veáis un poco el portfolio de los proyectos que llevamos, ¿no? Algunos de vosotros ya nos conocéis desde hace muchos años, otros no tanto, otros sois nuevos y bueno, pues es interesante que sepáis un poco las líneas de actuación en las que nos movemos, al menos dentro del programa de hospitales, ¿no? Más allá de lo que es formación, telemedicina, pacientes, voluntariado, que irán desarrollando mis compañeros. El proyecto de cáncer de cérvix, bueno, pues es un proyecto en red con una serie de contrapartes de centros que trabajamos en Camerún y que de una manera conjunta y simultánea, prácticamente simultánea, bueno, pues se lleva a cabo una campaña de detección del cáncer de cérvix y, bueno, y cirugías que llamamos terapéuticas, ¿no?, para bueno, permitir que esas mujeres pues tengan un nivel de vida adecuado y, bueno, incluso pues eviten complicaciones mayores, ¿no?, entrar en paliativos, en fin. Eso serían en conjunto en todo Camerún, ¿no? Luego hay proyectos muy específicos, como es el Centro de Salud de Sudáfrica que veis ahí en Kribi, donde hemos rehabilitado lo que era un módulo de escuela para adaptarlo a un módulo más orientado, es un módulo de hospitalización orientado a maternidad, ginecología, que es prácticamente colindante con el Centro de Salud in Sudáfrica,
que regenta bueno, pues una sociedad catalana allí en Cribi, en la costa camerunesa. Además tenemos un proyecto de agua y energía en el Centro de Salud Católico de Bendis, que podéis ver ahí una pequeña imagen, donde hemos suministrado agua al centro gracias a bueno, pues unas canalizaciones que se han hecho desde una zona de abastecimiento próxima, que va a permitir pues, no solo dar agua potable al centro, lo cual es importantísimo, como podéis imaginar, ¿no? Igual que la energía eléctrica, pues el agua potable es primordial, ¿no? Y más en los tiempos de COVID en los que estamos, donde se ha hecho un especial hincapié, ¿no? en las acciones y actividades de higiene, ¿no? De hecho, en algunos centros, con un proyecto de COVID que más adelante contará nuestra compañera Emily, que es nuestro punto focal en Camerún, pues bueno, pues entre las medidas COVID se ha proporcionado bueno, pues suministro de agua para que los pacientes y el personal sanitario pueda lavarse las manos con mayor frecuencia, ¿no? de la habitual. Luego en el ámbito, en la rama, podríamos decir, en la línea de equipamiento, destaca pues, equipamiento relacionado con la unidad de donación de sangre del Hospital San Martín de Porres de Yaoundé, donde se le ha proporcionado pues, un frigorífico y un aparato de conteo de hemoglobina, ¿no? En relación con esas campañas de donación de sangre que queremos llevar a cabo, que el hospital de por sí ya lleva a cabo, ya lleva desarrollando tiempo, y que este frigorífico y este aparato de laboratorio pues, va a permitir aumentar esas dosis y esa reserva de sangre primordiales pues, en cualquier cirugía que sea un poco invasiva, ¿no? Y luego, pues finalmente, dentro de las campañas, más allá de la de cáncer de cervix, tenemos las como un ejemplo significativo, ¿no? de desarrollo de un centro, es el hospital de Monabebe, ¿no? En San Belimá, está al sureste de Yaoundé, para que os den una idea, unos 100 kilómetros. Y son campañas que se vienen desarrollando todos los años, con fondos propios que conseguimos en parte a las donaciones de ciertas entidades, a las aportaciones de socios, a actividades de crowdfunding, como son carreras, mercadillos y demás, y que consisten, hay dos líneas de actuación en estas campañas que son para mujeres embarazadas, todo tema de seguimiento del parto, tratamiento del bebé, en fin, sintomatología, ¿no? Percepción y ser conscientes de la sintomatología que rodea el embarazo. Y luego de concienciación en general y de sensibilización de distintas patologías, ¿no? Porque el problema que existe en estos países es la dificultad e incluso a veces la reticencia, ¿no? A acudir al centro sanitario. Con estas campañas de sensibilización lo que se pretende es que la propia población ya desde sus casas detecte determinadas patologías, como puede ser una malaria, como puede ser una diarrea, como puede ser enfermedades endémicas, y bueno, pues invitarles o incitarles a que realmente visitan al centro médico, ¿no? a su centro de salud de referencia, cercano, y donde de alguna u otra manera pues han ido acudiendo durante este tiempo, ¿vale? A continuación, bueno, tenemos esta imagen parada, es de Manuel Lago, un ingeniero naval que es consejero del Centro Hospitalario Gualé en Costa de Marfil, con quienes colaboramos en red también de una manera análoga a la que hacemos en Camerún con otros hospitales en Costa de Marfil, con campañas de drepanocitosis. Ahora queremos incorporar justo en este centro en el que trabaja Manuel también unas campañas de cáncer de cervix. Y bueno, pues Katia va a darle al play y nos va a mostrar su testimonio de lo que es colaborar con Recover y los proyectos que llevamos conjuntamente. Voy a hablar de un proyecto muy interesante que hemos podido realizar gracias a la Fundación Recover. Un estudio sobre la prevalencia de la drepanocitosis, que es bastante frecuente en África tropical. Esa enfermedad hace a los pacientes inmunes frente al paludismo, que es la primera causa de mortalidad en África. Las últimas estadísticas del país hablaban de una prevalencia del 12%. En 1974 era evidente para nosotros que había que actualizar la cifra de 1974. En diciembre de 2018 vino a Costa de Marfil Susana Romao, de Recover, y hablamos de que nos gustaría hacer una campaña de diagnóstico de drepanocitosis. Poco después Recover montó un proyecto en el que intervendríamos 3 centros sanitarios de carácter fuertemente social. Habría formación del personal, sensibilización de la población accesible a esos 3 centros y una campaña de test. Josep Galé, que acababa de acabar sus estudios de medicina, vino a trabajar en ese proyecto en Gualé. Ese trabajo fue el objeto de su tesis de fin de carrera
Durante el proyecto se hicieron en Wallet 550 tests que dieron 108 resultados positivos, es decir, 19,6%. On a fait le test à moi, ma femme et puis à mon enfant. Et ils ont confirmé qu'ils savaient de la drépanocytose. En effet, la drépanocytose de ma fille a été un gros choc pour moi et ma femme. Aujourd'hui, j'ai eu plus d'informations sur la drépanocytose que plusieurs malades ou plusieurs parents. Je suis vraiment content de cela et je vous remercie. J'ai tout le temps malade, chaque mois j'étais tout le temps à l'hôpital, pâlie, fatigue, je ne suivais pas bien les cours. Et lorsque je suis tombée enceinte de mon premier enfant, et pendant la grossesse j'ai fait la crise, et c'est là qu'on m'a dépisté que j'avais la drépanocytose. Donc petit à petit, j'ai pu m'en sortir pendant la grossesse. Et c'est là que j'ai connu le centre Wallet. Je remercie tout le monde. Muchas gracias. Bueno, para terminar, una vez que tenemos el testimonio de don Manuel Lago y, bueno, pues algún afectado de esta enfermedad que él comentaba, al hilo de sus comentarios y de esa enfermedad que es la drepanocitosis, muy vinculada con la malaria, os presentamos este proyecto, ¿no? que arrancamos en 2020, por eso consta en esta presentación como rendición de cuentas y explicación de proyectos del año pasado, que seguimos en 2021 y que está enfocado directamente a la prevención y al diagnóstico de la malaria en niños de 6 centros diferentes, de 6 centros escolares diferentes vinculados a otros tantos centros sanitarios con los que trabajamos, ¿no? Es una campaña en la que se pretende testar en torno a 900 niños entre los 6 centros y en función del diagnóstico que presenten, pues llevarán un tratamiento u otro, incluso hospitalización y demás. Y incluye un reparto de mosquiteras impregnadas de insecticida para cada uno de los niños, ¿no? Algo que demuestra un descenso, el uso de la mosquitera demuestra un descenso muy significativo del impacto de la malaria, ¿no? El poder instalar este tipo de redes en dormitorios y en las viviendas de la gente que padece esta enfermedad endémica, ¿no? Entonces, uno de los centros participantes en esta campaña de malaria, que como digo empezó el año pasado y continuamos de momento, es el Centro de Salud Chris Radewood, donde una de las personas que fue en su momento responsable del centro es Célida Marisco, ahora la hermana Célida Marisco, ahora destinada en Venezuela, su país de origen, y que bueno, pues nos va a comentar un poco el funcionamiento del centro y más concretamente un proyecto de paneles solares que llevamos a cabo en el centro, puesto que la energía eléctrica, muchos ya lo sabéis y podéis imaginar que en estos países es un problema significativo, ¿no? A nivel de cortes de suministro, a nivel de mal dimensionamiento de las instalaciones, de coste en sí, que intentamos paliar mediante la instalación de paneles solares que al menos pues, puedan permitir el funcionamiento de determinados equipos vitales o primordiales más allá de la iluminación de los centros sanitarios, ¿vale? Entonces, bueno, os dejo con Célida para que nos cuente su visión, su percepción y os explique un poco más sobre este centro. Un saludo. Buenas tardes. Hemos tenido un problema con Célida que se conecta desde Venezuela y se ha cancelado la conexión hace un ratito. Me imagino que conectará a lo largo de la sesión. Por lo tanto, si os parece, continuamos y si luego Célida consigue conectarse de nuevo, pues la damos paso. Vale, bueno, pues entonces saltamos la presentación de Célida. En cuanto podamos conectar con ella, pues que entre en antena. Un segundo, Miguel, que está intentando conectarse. Vale. Si conseguimos que se conecte. Y si no, pues pasamos con Neri y que nos explique y nos dé luz sobre el tema de telemedicina. Ya me diréis si continúo o esperamos. Un segundo, Nérida. Vale. Célida, ¿nos oyes? Célida. ¿Nos oyes, Célida?
Bueno, Neris, si quieres continúa e intento yo hablar con Célida a ver si solucionamos el problema del audio. Muy bien. Neri, ¿tienes el micro o lo has desactivado tú o te lo has desactivado? Has desactivado el micro, sí. Muy bien. Pues nada, hola a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Me llamo Neri Villalobos, soy la responsable del programa de telemedicina Sanidad que Conecta. Pues, ¿cómo empezar? Deciros que nos sentimos orgullosos de tener el programa de telemedicina y de desarrollarlo desde la Fundación Recover, pues con esto se demuestra que no hace falta ser una ONG grande e invertir millones de euros para realizar un proyecto con impacto. No sé si todos conocéis este programa, os voy a dar una pincelada de en qué consiste. Pues conecta profesionales sanitarios africanos con especialistas españoles con fines formativos del personal sanitario africano. Es decir que, por un lado, se da apoyo en el diagnóstico de casos complejos que se presentan en los centros africanos y se da una formación continua, ¿no?, a distancia. El 2020 pues, ha sido un año singular, pero nosotros teníamos la ventaja de que este programa ya estaba puesto en marcha hace años y el año pasado pues, ha demostrado mucho más su importancia y su necesidad cuando enfrentamos esta pandemia por COVID-19, ¿no? Llevamos 9 años con este programa, ¿no?, gracias al apoyo de empresas que apuestan por la formación del personal sanitario africano. Trabajamos a través de una plataforma web llamada Sparspace, que también tiene una aplicación a comunidades. Se conectan fundamentalmente centros sanitarios africanos del área rural. Centros que, como mis compañeros bien han comentado, no cuentan con médicos, ¿no? Sin embargo, el personal de enfermería debe hacer frente a muchos casos de patologías diversas, ¿no? Y de esta forma ellos obtienen apoyo de los voluntarios que dan su conocimiento desde aquí, desde España y desde otros países del mundo. Ellos se sienten acompañados, ellos se sienten más seguros a la hora de dar un diagnóstico y un tratamiento más certeros para sus pacientes. Del total de usuarios africanos en la red, el 75% son enfermeros. Imaginaros, son enfermeros que por falta de oportunidades no han podido ir más allá en su carrera, ¿no? Y los gobiernos de algunos países de África subsahariana autorizan a los enfermeros a pasar consulta, ¿no? El 20% del resto de usuarios son técnicos de laboratorio, técnicos de radiología y solo el 5% médicos generalistas. El año pasado hemos conectado 4 países de África subsahariana, 4 países a través de 18 especialidades que existen en la plataforma y 70 voluntarios españoles que dan su apoyo continuo a través de la plataforma, ¿no? En total, 254 usuarios registrados en África y 66 centros en red. Hasta el año pasado hemos alcanzado 1.932 entradas de casos, entre casos de diagnóstico, revisiones bibliográficas, actualización en temas médicos, ¿no? También a lo largo del tiempo hemos verificado que la medicina interna
es más requerida, ¿no? en el apoyo, en el soporte de casos. También el tema de ginecología y obstetricia, la pediatría, la neurología, la radiología, son el tipo de casos que más apoyo requieren, ¿no? A distancia. Podemos avanzar la siguiente diapositiva. Bueno, también anualmente realizamos unas reuniones entre todos los usuarios de la red en África. El año pasado hemos hecho el primer café virtual. Antiguamente se hacían presencialmente, pero esto nos ha permitido a reunir usuarios de otros países también, ¿no? O sea, que tiene también su lado positivo. ¿No creéis que es fácil tener una actividad permanente debido al mal servicio de Internet, a los cortes de electricidad y a la alta carga laboral, ¿no? de los usuarios? Sin embargo, desde Telemedicina debemos motivar a nuestros usuarios y anualmente lanzamos los premios de Telemedicina, ¿no? Hasta el momento 7 personas han recibido premios, becas de formación. El año pasado 3 personas que veis en pantalla, de izquierda a derecha, son enfermeros, Marcel, Willimina y Erpan. Ellos han recibido el premio de Telemedicina, una formación cada uno, y también terminales, ¿no? Es decir, equipos y conexión a Internet a lo largo del año. Y por otro lado, también la pandemia nos ha permitido lanzar comunidades de trabajo y de formación a distancia, de intercambio. La comunidad COVID, en la que se han involucrado equipos multidisciplinarios, ¿no? de diferentes hospitales para dar soporte a distancia. Esto es muy bonito porque sabéis que los sanitarios en España han llevado la peor parte, ¿no? de la pandemia. Sin embargo, ellos se han solidarizado con los compañeros de África para darles un apoyo. Si aquí se sabía poco acerca de la pandemia, pues en África mucho menos, y ellos querían compartir ese conocimiento. Hemos realizado sesiones virtuales de intercambio. Esto lo explicará más adelante una de las voluntarias. Pero también hemos lanzado otra iniciativa en pediatría. Estamos desarrollando hasta la fecha un experto en cuidados hospitalarios de niños en África, ¿no? Con el apoyo de expertos en cooperación pediátrica, ¿no? Y es una comunidad muy interesante en la que bastante personal de África se beneficia. En el tema de COVID se ha dado un soporte global, ¿no? Más adelante una compañera nuestra, Emily, nos explicará más al respecto, pero a través de la telemedicina se daba soporte en los casos de diagnóstico que parecían ser casos COVID, ¿no? Se ha dado soporte en cuestiones muy concretas sobre COVID en las sesiones a distancia, y también se han adaptado ciertos protocolos o manejos de la enfermedad en función de los recursos de los centros de salud africanos. Creo que os dejo con el testimonio de esta voluntaria, Sarah Haley, neumóloga de la Fundación Jiménez Díaz, pero no sin antes daros las gracias por apostar por este programa año a año. Muchas gracias. Bueno, el proyecto de telemedicina de la Fundación ha sido todo un éxito. Por un lado, asentada sobre 2 pilares. Uno de ellos es la plataforma en la cual se compartían
casos clínicos reales de pacientes que tenían sospecha de padecer COVID-19 o que de facto lo presentaban. Este tipo de plataforma permite una aproximación muy real al entorno en el cual se encuentra el enfermo y es enriquecedora para las dos partes. Por otro lado, existían unos webinars que se generaron a raíz de la pandemia y que nos permitían en tiempo real ponernos cara y discutir las diferentes velocidades que llevaba la pandemia en los diferentes continentes y poder aclarar todas las dudas que pudieran surgir en torno a lo que es la prevalencia, a lo que es el diagnóstico o los nuevos tratamientos o las vacunas a nivel mundial, a nivel local y en la interacción de la información entre los dos continentes. Pues muchas gracias Neri, Miguel y Cristina, y damos paso a Célida, que está conectada, que se había quedado sin luz y que nos habla desde Venezuela. Quita el del micro para que podamos oírte. Gracias, Célida. Vale, hola. Bueno, los saludo a todos. Disculpen, pues hubo un corte de luz y corte de internet, pero bueno, ya estoy aquí de nuevo. Quiero compartirles, estuve 2 años allí en Ubud y desde Ubud pues no soy del personal de la salud, pero estuve acompañando en las distintas actividades, en los distintos proyectos que en el centro de salud pues se llevaron a cabo y se llevan a cabo. Entre ellos pues puedo compartir la experiencia de ver la ampliación de la hospitalización, que fue uno de los logros que permitió mejorar el lugar para brindarle a la población que viene allí al centro médico, pues en busca de la atención. También pues las distintas campañas que se han podido realizar a lo largo de varios años, que no únicamente en el tiempo que yo estuve, sino que antes de mi paso por allí y posteriormente pues se han dado continuidad. Campañas de prevención de cuello uterino, campañas odontológicas en coordinación con otro centro, con las hermanas de la otra población, campañas de prevención del paludismo, dirigida a los niños, y que esa ha sido de un impacto bien favorable, bien favorable, porque ha permitido llegar a distintas escuelas y a distintos caseríos que están mucho más metidos hacia la selva, distantes de lo que es el centro de Ubud. Y esa pues ha sido bien positiva, esa campaña de prevención de paludismo, trabajado con los niños en las escuelas y muchos de los casos pues también allí en el centro. La formación, la asesoría en cuanto a gestión que se recibió en años anteriores fue para mí en lo personal fue súper positiva, porque permitió al personal del centro darse cuenta de los fallos y de la visión que había que tener o del alcance que había la orientación. Y eso pues bueno, de alguna manera pues le permitió a algunos del centro pues ponerse a trabajar en coordinación con Recover, dejándose ayudar y dejándose para obtener unos mejores resultados a todos los niveles, en la atención a las personas, en las campañas, en los tratamientos, en todo lo que es la atención en cuanto a laboratorios y a toda la atención médica. Pues también el apoyo que de alguna manera Recover en colaboración con otros voluntarios, pues realizó de manera especial pues la informatización del centro.
Fueron 4 voluntarios que estuvieron allí y que de alguna manera Fundación Recover estuvo de la mano con ello en llevar a cabo pues, la informatización de todo lo que es el centro, desde la llegada de los pacientes pues, hasta pues, ya todo el recorrido que hacen, de sus laboratorios, de la visita a la consulta, de los laboratorios que tienen que hacer, los resultados, pues la farmacia, porque se tiene servicio de farmacia también, y que pues de alguna manera pues es todo ese recorrido. Y también vi cómo se llevó a cabo el proyecto de placas, la instalación de placas solares, que de verdad fue ver una gran luz en medio de esa realidad donde los cortes de luz son continuos, la falla eléctrica es constante y que el centro médico hoy por hoy pueda tener sus propias placas solares, su energía para dar pues un servicio de calidad y un servicio constante, sin interrupciones. Por ejemplo, para los casos de laboratorio, para el caso de atender mujeres que vienen a dar a luz, para el caso de ecografías, para el caso en la utilización del quirófano. Todos esos espacios lo ha permitido pues el tener las placas, la instalación de placas solares. Así que pues de un modo resumido puedo decir, pues también el centro ha recibido, que escuché ahora la experiencia y que algunos sé que han aprovechado pues la conexión por telemedicina. Y pues les sacaban provecho pues también los voluntarios que fueron y que de alguna manera pues mostraban también al personal que es de allí la utilización del mismo. De modo resumido pues es como un abanico de proyectos, de actividades, de apoyo que a partir de Recover se tiene en Ubud y que de alguna manera unos son para darle continuidad y proyectarlos, ir viendo a qué población se puede ir, continuar trabajando, como las campañas, por ejemplo, como la prevención del paludismo con los pequeños. Y hay otros que, bueno, de alguna manera me acaba de compartir hace poquito Chus, que pues hay otro para la ampliación de la maternidad. Es verdad que hace 6 meses que ya no estoy allí, pues obviamente pues hay cositas que no las manejo de forma directa, pero que sé que le compartía el hecho de que hay un periodo en el que las mujeres pues colapsa de alguna manera el centro, colapsa, a ver, que llena otros espacios, que tienen que utilizar otros espacios del centro para atender a las mujeres que vienen a parir. Entonces el hecho de haber pedido una ampliación en la zona de maternidad es justamente por eso. Entonces pues bueno, agradecerle pues el espacio, la invitación, que a pesar de estar en otro lugar del mundo, pues estuve allí 2 años haciendo de enlace y apoyando y pues de alguna manera lo que Recover necesitaba con el centro y con pues el otro espacio también que tiene un internado y que tiene una escuela, pero que de manera especial hacia la parte sanitaria, pues Recover pone todo su esfuerzo. Gracias. Muchas gracias, Célida. Y bueno, como veis, nos encantaría volver a retomar estos encuentros presenciales, vernos la cara, saludarnos, pero los virtuales pues nos permiten cosas como esta, ¿no? Tener a Célida en Venezuela hoy y a continuación tendremos a Emily, que está en Camerún. Las presentaciones presenciales cara a cara, eso no lo podemos hacer. Bueno, entonces para darle paso a Emily, os voy a hablar del proyecto que, cómo no, en Recover también hemos tenido en el año 2020 y que lo hemos financiado con vuestros apoyos. Y voy a hacer una breve introducción con 4 mitos que se oyen sobre el COVID y África. Si observamos el mapa que aparece a la derecha de la presentación, podríamos decir que la incidencia del COVID en continentes como el africano es menor
que por ejemplo, en España o en Europa. Y bueno, pues esto, la pregunta sería, ¿es verdad o es un mito? Entonces, bueno, nuestra respuesta es que realmente no se puede afirmar que sea cierto que la incidencia es menor. Lo que sí que es cierto es que los medios diagnósticos son menores, eso sí es cierto. Y en todo el continente africano se han hecho tantos test como solamente en España, comparando que en el continente africano estamos hablando de 1.300 millones de habitantes y en España en torno a 42 millones de habitantes, el mismo número de test. Luego las pruebas diagnósticas son muy inferiores y no podemos deducir de ahí que la incidencia haya sido menor. También se ha llegado a decir que la incidencia entre la población negra es menor, pero no hay ningún estudio que lo demuestre y del cual podamos sacar esas conclusiones. Lo que sí que es cierto, eso sí es cierto, es que en general la población africana es mucho más joven. El 60-65% de la población está por debajo de los 25 años y la incidencia es menor entre los más jóvenes, o al menos son más asintomáticos. Hay otro mito que dice que el clima cálido no favorece la propagación. Bueno, ya sabemos que esto no es cierto. Podemos sin más irnos al continente latinoamericano con las mismas temperaturas que hay en el África ecuatorial, donde la incidencia es muy alta, o en la misma India, también a la misma latitud, donde la incidencia es tremenda. Luego no es el clima el que ha frenado la incidencia en África. Y hay otro mito que también pues, dice que las vacunas van a ser la mejor solución. Bueno, sobre las vacunas hay mucho que hablar, pero efectivamente para que las vacunas sean la solución o al menos nos ayuden a alcanzar esa inmunidad de rebaño, es necesario que esas vacunas estén al alcance de todos. Y a día de hoy eso no es así. Estamos intentando a través de la OMS y con el proyecto COVAX que a finales de año en los países más desfavorecidos se alcance la vacunación del 20% de la población, cifra que si en España nos dijeran vamos a vacunar solo al 20% a final de año, nos parecería que eso no habría quien lo aguantara. Pues eso es lo que se está pretendiendo lograr en los países más desfavorecidos que no tienen acceso a comprar estas vacunas. Por eso se está pidiendo que se suspendan las patentes de las vacunas para que estos países puedan tener acceso a las mismas y puedan también fabricarlas localmente, lo cual en cierta medida ayudaría a que puedan tener acceso a vacunas, con otros muchos impedimentos que hay localmente, pero todo eso se lo voy a dejar a Emily, que espero que la comunicación no le falle y que nos lo pueda contar desde allí. Emily, cuando quieras. Gracias, Chus. Buenas tardes a todos. Soy Emily, punto focal de la Fundación Recover en Camerún. Os hablaré del proyecto de COVID, de la COVID aquí, de cómo lo hemos vivido y de cómo Recover ha reaccionado. La COVID ha llegado en Camerún en marzo de 2020 y bueno, la verdad es que cuando llegó estábamos un poquito perdidos porque pensábamos primero que era cosas de lo demás que no nos tocaría por todos los temas que ha dicho Chus, puede ser por la piel, por el clima, por la distancia y todo, pero al final el COVID ha llegado aquí. Y la verdad es que nosotros hace como 21 años somos dentro del sistema de salud más débiles del mundo. Como ha dicho algunos arriba, tenemos 0,8 médicos por 10.000 habitantes y 7,8 enfermeros para 10.000 habitantes. Entonces, el recurso humano primero es muy poco. Así que cuando ha llegado COVID aquí, pues estuvimos obligados a
a tomar a algunos médicos que trabajaban en los centros para mandarle en centro especializado para luchar contra la COVID y lo demás. Hemos tenido muchos problemas de poder luchar eficazmente con la COVID como lo demás, como en los países desarrollados, porque primero nuestra cultura no nos permite el confinamiento. Se intentó hacer el confinamiento, pero no daba porque la gente vive mucho de empleados informales, la gente debe salir cada día para buscarse la vida y todo eso. Entonces, poner el confinamiento no iba. La gente decía, si quedamos en casa, moriremos de hambre, así que mejor salir y luego cuando nos tocará el COVID y si nos moremos, nos moremos. Entonces, la población no ha querido lo del confinamiento y el gobierno ha tomado algunas medidas para poder hacerlo. Lo que está bien en este caso es que Recover no ha esperado a que todas las medidas sean tomadas para poder reaccionar, porque como está trabajando hace más de 10 años en Camerún, sabe un poquito cómo funciona nuestro sistema de salud, que no va nada de bien. Y así anticipó haciendo proyecto de COVID en 2020, apoyó con algo como 90.000 euros para el COVID en África, con material de protección individual, con materiales de tratamiento como concentrador de oxígeno y lo demás, con material para testear como los test y todo. En los centros dentro de los que colaboramos para que todos los esfuerzos que estuvimos haciendo todos estos años no caen por tema de COVID. Y este proyecto ha ayudado muchísimo, como habéis visto en las fotos, porque aunque nos ha ayudado los organismos como FMI, Banco Mundial, aquí como las cosas no van siempre bien, las cosas quedan ahí en las autoridades y no llegan siempre a los más necesitados. Entonces, hay muchísimos centros que no han podido tener estas medidas para cuidarse de esta enfermedad, sino con el apoyo de Recover en la selva, pues hay muchos que han podido beneficiar, ver al menos en qué consiste llevar unas mascarillas de protecciones, unas patas que se hinchan después de haber usado gel hidroalcohólico y lo demás. Los test, hay muchísimos centros que estoy seguro que hasta ahora no saben ni siquiera cómo se presenta un test para el COVID, porque no ha llegado hasta la gente del pueblo, de lejos del pueblo. Y así fue. Como ha dicho Chus, la verdad es que no podemos dar los números exactos de casos que tenemos aquí, porque la recopilación de datos no están hecho bien como ahí en los países desarrollados. Tomar los datos aquí, sobre todo para lo de COVID, como la gente tenía miedo de denunciar que tienen COVID porque pensaba que les van a aislar y todo, hay muchísima gente que no han declarado ni los casos. Y luego hay también algunos que no tienen ni fichas para recopilar los datos de COVID. Y luego de las muertes que tenemos, como aquí es más fácil decir que una persona se ha muerto de brujería, pues aunque fuera COVID, no lo podríamos tanto decir porque la gente toma el camino corto y diciendo que puede ser de brujería. Entonces sí que no podemos decir con exactitud el número de personas contaminadas ni de personas muertas por COVID. Y pues le damos muchas gracias a todos los que han participado para este proyecto de COVID en África. Hemos hecho otro proyecto este año de 2021, pero nos hemos centrado más en el personal, porque como ya son pocos, sí hay muchos que están contaminados o que se mueren, será mucho peor para el sistema de salud para poder atender a los enfermos.
y sabiendo que las otras enfermedades no han desaparecido por COVID, siguen ahí y siguen mucho más fuerte porque les han puesto un poquito aparte por tema de COVID. Como COVID era algo mundial, todo el mundo se ha concentrado en COVID y pues la gente, las cosas como VIH, como tuberculosis se han quedado un poquito aparte y por eso nosotros hemos decidido que este año nos centramos más en el personal para poder protegerle y para que siga el sistema de salud lo mejor posible que puede con lo que tenemos como medidas aquí. Entonces era un poquito mi participación y mi experiencia aquí en Camerún por tema de COVID. Así que os seguimos dando las gracias y deciros no abandonar. La verdad es que tenemos muchos problemas, sobre todo de administración, y cuando la gente nos ayuda, seguro siempre me pregunto, porque la gente van a decir con todos los apoyos que tienen de grande ONG y todo, ¿por qué no va las cosas mejorando? Pues le diría que con todos los trámites que tenemos en Camerún para poder hacer proyecto, cojo el caso de Recover, para poder llegar donde estamos, es una lucha constante hasta con el Estado para poder demostrar lo que estamos haciendo, para que los aprueben, para que nos acompañen. Es una lucha, es tremendo, pero como te confío en el que siempre un trabajo que haces bien y que hace con el corazón sale siempre, pues seguimos luchando hasta donde llegaremos. Así que os animo vosotros que participáis a seguir participando y que mejora poco a poco la sanidad aquí en Camerún y en África. Gracias. Pues muchas gracias, Emily, muchas gracias a todos. Ya estamos terminando. Os recuerdo que si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través del chat. Simplemente empiezo a cerrar este acto. Así viéndolo y viéndolo desde aquí, desde una pantalla, digo, a esta presentación le falta color. Estamos hablando de África y le falta color. Todos los testimonios, todos los que hemos hablado, casi con la única excepción de Emily y algún testimonio que había en el vídeo de Costa de Marfil, somos occidentales, ¿no? Sí, lo sabemos, somos conscientes de ello, pero el motivo era muy claro. Si poníamos más gente local, más gente africana, iban a hablarnos en francés y iba a estar subtitulado porque si no, no lo íbamos a entender. Entonces, bueno, pues ese es también un motivo por el que los rostros que hemos visto en este rato eran rostros blancos. Pero en las fotos podéis ver que todas las contrapartes, toda la gente que nos rodea es africana, ¿vale? Daros las gracias a todos por compartir este rato con el equipo de Recover, por escucharnos, por acompañarnos, porque todo esto no sería posible sin vuestro apoyo. Y animaros a que no olvidemos a este gran continente en una pandemia como la actual, porque como muy bien han dicho todos los que han participado y Emily al final también, durante el año pasado bajaron los apoyos a determinadas enfermedades como la malaria, el VIH, la atención para reducir la mortalidad infantil, y eso no lo podemos permitir, no podemos permitir que eso ocurra. Hay COVID, sí, pero hay otras muchas cosas y tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir avanzando. Quiero terminar simplemente con el proyecto, con el testimonio de otra persona de terreno, en este caso de Benín, de Cristina Lenska, en uno de los proyectos del programa de hospitales que hemos ejecutado con ella, que llevamos 3 años, ya son 2 con 2021 y nos queda el 2022 para terminar este proyecto con ellas. Cuando podáis, ponéis el vídeo de Cristina. Buenos días, soy la hermana Cristina Lenska, aquí en Benín.
concretamente en un lugar que se llama Papamé. Hemos venido porque el pueblo nos ha dado terreno y nos ha pedido formalmente de construir un centro de salud, sobre todo por la gran cantidad de muertes maternales que había. Hemos empezado tímidamente construyendo el dispensario y laboratorio, pero aquí los enfermos no podían quedarse hospitalizados. Terminada la tarde se tenían que volver a sus casas. Gracias a Recover y sobre todo a Entre Canales hemos podido construir este edificio que sirve de hospitalización y esto fue el año pasado y este año también con Entre Canales por intermedio de Recover hemos construido la maternidad, que todavía no está en funciones porque necesitamos la aprobación del Ministerio de Salud, que nos han dicho que muy posiblemente la semana que viene ya la tengamos. Y eso será la gran alegría de las mujeres de aquí, que es lo que están esperando. Demasiadas muertes maternales lo están pidiendo. Gracias Entre Canales, gracias Recover. Perdón, con esto damos por terminada la presentación de hoy, salvo que tengáis preguntas, comentarios, sugerencias, dudas. Insistiros mucho también en lo que algunas de las personas habéis dicho. El trabajo de Recover es muy codo a codo y desde abajo, trabajando con la comunidad, con sus necesidades, y desde ahí pues vamos construyendo paso a paso, con la esperanza de que cada día podamos ver crecer cada uno de estos centros. Acabamos de ver el de Benín, de Papamé, Célida nos hablaba del de Obud. Bueno, la realidad difícil es, pero cambia, va cambiando. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos vosotros, seguimos contando con vosotros a futuro y recordar que todo esto es posible gracias a vuestro apoyo. Muchas gracias.